Antes de iniciar este relato, recuerda que puedes seguir nuestro podcast de Voces de la Noche en Spotify. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. El Panteón. Lo que van a escuchar es una recopilación de testimonios de un grupo de 5 amigos que tuvieron una experiencia peculiar y posiblemente de carácter paranormal. Este grupo de amigos vive en una ciudad en la zona norte del estado de Zacatecas. El panteón al que fueron es bastante más grande que un panteón promedio y ya es muy antiguo. Los jóvenes no quisieron darme más detalles, como el nombre de la ciudad o del panteón. El motivo por el cual estos jóvenes entraron a este panteón es porque ellos crecieron escuchando todo tipo de historias extrañas sobre aquel sitio. Según me cuentan, se habla desde brujas hasta muertos vivientes. Sin más, los dejo con los testimonios. Primer testimonio. Todavía no sé cómo me metí en eso, aunque he hecho cosas imprudentes. Lo de esa noche sobrepasó mis límites. Era la primera vez que entraría a un panteón en la noche. Quizá no tendría nada de extraño, muchos lo hacen, pero yo entraría para buscar una bruja, y eso altera los sentidos. No solo lo haría yo, en total éramos 5 esa noche quienes, por cuenta propia, entraríamos a investigar quién era esa bruja, que, según contaba la gente, invocaba al diablo por las noches de luna llena. Además, cuentan de muertos que caminan como si cobraran vida por unas horas, ya que al amanecer caían nuevamente muertos sin alcanzar a meterse a sus tumbas de nuevo. Yo me llevé unos radios portátiles de comunicación que tenía, los llamados walkie-talkie, pero como solo eran 2, habíamos decidido dejarle uno a quien se quedaría cuidando afuera, pero al final acordamos que yo me quedaría con uno y el que iría hasta el otro extremo del panteón traería el otro. Cuando se llegó la hora, entramos decididos. Obviamente, estar en la noche en un panteón y buscar una bruja no es algo que se hace todos los días, así que se me disparó la adrenalina apenas di unos pasos. Trataba de adaptarme rápidamente a ese ambiente. Estaba frío y una niebla se empezaba a apoderar del lugar para hacer las cosas más tétricas. La oscuridad era tal que prácticamente solo veía lo que alusaba la linterna. Quería encontrar a esa bruja, por eso me detenía por momentos y buscaba con la mirada. Volteaba para arriba y nada. A veces usaba el radio para avisarle a mi amigo que no encontraba nada y seguía buscando en todas direcciones. Al principio podía ver a mis amigos caminar hacia rumbos diferentes, pero para ese momento ya los había perdido a todos de vista. Yo estaba solo en medio de aquel panteón. A lo lejos alcancé a distinguir una silueta que caminaba de manera torpe entre las tumbas, pero rápidamente lo perdí de vista. Con cautela y con tal de mantenerme cerca, caminé sobre las tumbas en su dirección. A veces, al avanzar, me atoraba con las cruces o con algunas ramas. También tenía cuidado de no hacer ruido, porque había basura tirada, además de hojas secas. De pronto, para mi asombro, a unos metros de mí, una oscura silueta cayó sobre una tumba. Fue tan sorpresivamente que no me di cuenta de dónde llegó. A un lado de donde estaba parado había un árbol muy grande. Ahí me escondí rápidamente detrás del tronco. Me quedé observando detenidamente y por las vestimentas supuse que era una mujer. Estaba vestida de negro y se comportaba de una manera extraña. Me invadió un gran temor al sentirme seguro que era la bruja que había ido a buscar. Pero, aunque la tenía unos cuantos metros, no podía moverme de la impresión, no podía reaccionar. Todo lo que había pensado hacer cuando la tuviera de frente se esfumó con el miedo que me produjo su sola presencia. Solamente la miraba caminar mientras se acercaba a las tumbas a olerlas. No podía usar el radio de comunicación porque el ruido me delataría. Cada vez se alejaba más, así que, venciendo mi miedo, decidí seguirla.
Había avanzado unos metros cuando sentí que me agarraron de una pierna. En cuestión de segundos me recorrió un intenso frío por todo el cuerpo, pero al voltear me di cuenta que solo me había atorado con una cruz. Cuando me giré, la bruja ya no estaba. Empecé a caminar más deprisa tratando de volver a encontrarla. Al pasar los minutos sin encontrarla de nuevo, me empecé a desesperar, cuando se escuchó un fuerte grito que provenía del otro extremo del panteón. Pensé que era mi amigo y que tal vez la bruja lo había atacado. Tomé el radio y le hablaba sin tener ninguna respuesta, así que corrí hacia aquella dirección. Volví a escuchar un grito. Me invadió la preocupación de pensar lo que podía estar pasándole a mi amigo. En ese momento me respondió el radio y me gritó que saliera inmediatamente del panteón, que él ya estaba corriendo hasta la salida. No dudé ni un segundo y corrí yo también. No tenía del todo claro hacia dónde estaba la salida, pero vi pasar corriendo al que se supone que se había quedado afuera del panteón y me fui detrás de él. Segundo testimonio. Todavía lo recuerdo. Seguro que algo se me olvida, pero la mayoría permanece vigente en mi memoria. La luz de la luna llena no era suficiente para caminar con seguridad, ya que la niebla y los árboles hacían del panteón un lugar tenebrosamente oscuro. Entré con una encomienda a averiguar qué pasaba en la madrugada. Según contaba la gente, a esa hora se hacían rituales para invocar al diablo, que algunos vagos que se meten a tomar bebidas embriagantes al panteón por las noches se han llevado el susto de su vida, ya que les ha tocado mirar cómo invocan al diablo, y éste revive uno o varios muertos para que las brujas hablen con ellos y les den información que ellas usan para hacer el mal o para su beneficio. Eso, según contaba la gente. Dicen que estos seres sin alma vagan por horas por todo el panteón intentando salir sin conseguirlo, ya que constantemente se tropiezan. Además, por alguna extraña razón, nunca se acercan a la salida, aunque solamente se cree que son historias. En ellas siempre hay algo de cierto. Es mucha la gente que aseguraba haber visto cosas espantosas en los panteones. Por eso mismo, tendría que tener cuidado. No quería permanecer demasiado tiempo en el panteón, ya que desde que mi abuelita era niña, se contaban historias de que antes del amanecer, justo cuando el sol se asomaba, por unos breves instantes se podía ver la cara del diablo. Apenas serían las 4 de la mañana cuando miré algo curioso y tenía mala pinta. Una mujer vestida de negro venía caminando despacio entre las tumbas. Me escondí lo más rápido que pude, aprovechando que había muchas figuras de piedra. Pasó como a 3 metros de donde yo estaba. Hablaba sola y manoteaba. A veces se reía, se detenía un momento y luego seguía caminando. Estuve sin moverme hasta que se perdió entre la oscuridad. Lo primero que pensé fue que se trataba de una de las locas del pueblo, ya que desde hace varios años el manicomio de la capital del estado viene y nos avienta gente cuando tiene excedentes. En fin, a lo lejos se veía la entrada del panteón, y para mi asombro, miré que entraron otras 2 personas. Me escondí de nuevo para verlas pasar. A diferencia de nosotros, ellas entraban por la puerta principal del panteón, sin que alguien los detuviera. La puerta del panteón estaba entreabierta, y al parecer el sepulturero era quien las dejaba pasar. Me empecé a sentir incómodo, observado. Sentí una mirada muy fuerte sin saber de dónde venía. De repente, sentí que algo pasó volando rápidamente muy encima de mí. Cuando volteé, apenas alcancé a ver una sombra negra que, en cuestión de segundos, desapareció. Cuando estuve seguro que ya no veía a nadie, me decidí a seguir a esas personas. Quería saber qué era lo que hacían. Antes de que se me perdieran de vista, caminé a una distancia prudente. Se dirigieron al final del panteón. Mientras iba siguiendo a estas personas, me percaté que, por el panteón, andaban caminando más personas. De inmediato me di cuenta que no se trataba de mis amigos,
Algo muy serio estaba ocurriendo, y me daba miedo el simple hecho de no saber la gravedad del asunto. En ocasiones, esas personas se detenían para agarrar flores de los sepulcros. También agarraron tierra y la metían en pequeñas bolsas. Una de ellas fue al pie de un gran árbol y sacó algo que para mí eran huesos. Finalmente, las personas a las que venía siguiendo se detuvieron en unas criptas. Ahí cerca estaba lo que parecía ser un ritual, o bueno, los restos de un ritual. Era un escenario horrible y asqueroso, lleno de sangre. Había cabezas de animales y mucha ceniza, huellas por todas partes y una cruz humeante. Las personas empezaron a pelear por recoger las cenizas. También agarraban pedazos de animales y algunos amuletos que ahí había. No sé si hacía más frío en ese lugar o el hecho de estar mirando todo aquello me daba escalofríos, y el olor que ahí reinaba era irrespirable. Escondiéndome detrás de una de las figuras de piedra, podía ver parte de lo que hacían. Alguien arrancó una parte de una cruz que había sido quemada para llevársela. No les importaba quemarse con tal de tener restos del ritual. Ya no quise mirar más. Como pude, retrocedí. Avancé escondiéndome entre las cruces. Yo estaba caminando hacia atrás sin poner mucha atención debido al miedo. Entonces terminé resbalando y cayendo sobre una tumba que era de pura tierra. Cuando me apoyé para levantarme, me di cuenta que la tierra había sido removida, pero lo raro es que parecía haber sido removida de adentro hacia afuera. Me pareció escuchar un balbuceo. Parecía estar detrás de mí. Alguien estaba intentando hablar, pero como que le estaban tapando la boca. Volteé. Me dio miedo voltear, así que simplemente me levanté y empecé a correr directo a la salida del panteón. Mientras corría, escuché un grito aterrador. Me detuve, creyendo que era uno de mis amigos, y volteé hacia todos lados. Quería ir a ayudar, pero escuché otra vez ese balbuceo, y a los pocos segundos, uno de mis amigos pasó corriendo a la distancia. Lo reconocí por la linterna, la llevaba encendida. Yo comencé a correr detrás de él mientras le chistaba, pero en lugar de detenerse, aceleró el paso. Creo que lo asusté más de lo que ya estaba y lo seguí hasta la salida. Cuando nosotros salimos del panteón, ya todos los demás estaban afuera. Mi amigo sí sabía quién había gritado y nos contó todo mientras nos alejábamos del lugar. Tercer testimonio. Aunque varias veces he estado en el panteón de madrugada, esa noche era diferente. Además, este era un panteón muy grande. Comparado a los que había visitado, tenía grandes criptas y algunas figuras extrañas que yo nunca había visto. Aquella noche iba acompañado de mis amigos. Íbamos a hacer una locura, pero no creíamos que sería tan peligroso. Cambié de idea cuando, al llegar a unas criptas, encontré un siniestro ritual. Me quedé paralizado, con los ojos bien abiertos y mis 5 sentidos al 100. No era para menos, estaba en presencia de varias brujas. Una estaba parada enfrente de una tumba de pura tierra, sin lápida, parecía estar rezando. Otras 2 estaban poniendo velas y moviendo cosas. Había una cuarta que posaba arriba de un árbol. Me di cuenta que las brujas estaban escupiendo a todas las figuras religiosas que habían alrededor, representaciones de ángeles, de la Virgen y de Cristo. Yo busqué esconderme entre las tumbas. Tenía miedo, pero quería saber qué es lo que estaba pasando. No supe ni de dónde, pero las brujas sacaron un gato, lo tomaron por el cuello y se lo colocaron a otra bruja que estaba rezando en la tumba. Ella lo tomó de la cola y con las filosas garras de su otra mano le abrió el estómago y vertió sangre y órganos del animal sobre la tumba. Mientras veía esa horrible escena, mi amigo me habló por radio y el ruido alertó a las brujas de mi presencia. Yo, asustado, lancé el radio con todas mis fuerzas. La bruja que estaba arriba del árbol volteó hacia la dirección donde había caído el radio, que sí era bastante lejos.
Entonces, para mi total sorpresa, esa bruja se transformó en una cosa negra y salió volando hacia donde sonaba el radio. Pasó bastante cerca de donde yo estaba, y de pura suerte no me vio. Las otras 3 brujas voltearon hacia todos lados. Recuerdo que sus rostros eran espantosos. Luego prosiguieron con su ritual. La que había matado al gato empezó a gritar palabras inentendibles, y otras 2 se pusieron a danzar a su alrededor, mientras se retorcían de formas imposibles. Entonces, la tumba empezó a arder en llamas. Estoy seguro de haber visto cómo el fuego formó el rostro de Satanás, y entonces humo negro empezó a salir de la tierra. Las brujas se carcajearon. También se convirtieron en esas cosas negras y salieron volando en todas direcciones. Yo creí que eso había sido todo, pero al desvanecerse el humo negro, me di cuenta que, parado encima de la tumba, estaba un muerto. Me quedé petrificado, y en ese momento el muerto dio un alarido. Estoy seguro que se escuchó en todo el panteón. Sin saber lo siguiente que iba a ocurrir, empecé a retroceder, totalmente impactado y horrorizado por lo que acababa de ver. Y la realidad es que todavía no podía asimilarlo del todo. Nunca me imaginé que llegaría a ver un ritual en pleno desarrollo. Caminaba despacio, procurando no despegar la vista del cadáver, que, por cierto, ya no estaba quieto, sino que empezaba a caminar. Escuché algunos ruidos a lo lejos, así que, pensando que podría tratarse de alguno de mis amigos, corrí en esa dirección, alejándome a toda velocidad del cadáver. Mientras corría, tuve que darle la vuelta a unas criptas, y en una de ellas encontré los restos de otro ritual ya terminado, al parecer de varios días. Lo que más me llamó la atención fue una cruz invertida, pintada como con sangre en una de las paredes de un mausoleo cercano. A los pies de la cruz invertida había varias gallinas despedazadas y muchas plumas por todas partes. En la misma pared donde estaba el dibujo con la sangre, también había marcas de huellas de pies, como si alguien hubiera caminado en las paredes. Tuve una sensación extraña al mirar esa pared con la cruz de sangre. Di unos pasos hacia atrás, tropecé con un montón de tierra y caí al suelo. Una fuerte sensación de ser observado me invadió. Empecé a voltear para todos lados sin ver a nadie. Quería alejarme, pero algo me lo impedía. Buscaba entre la oscuridad a ver si descubría quién me miraba. Me levanté y escuché un silbido que provenía de un árbol cercano. Sorpresivamente, el árbol se sacudió tan fuerte que crujieron las ramas y muchas hojas cayeron al suelo. Cuando alumbré hacia arriba, solo alcancé a ver una gran sombra que alzó en vuelo. Esa sombra era idéntica a las que se habían convertido las brujas. La bruja volvió a silbar y extendió sus alas como amenazándome. Entonces comencé a correr directo a la salida del panteón. Mientras iba hacia allá, pude escuchar pasos detrás de mí y también empezaron a chistarme. Creí que era la bruja y corrí más rápido, hasta que finalmente llegué a la salida y la crucé. Me di cuenta que mis amigos ya estaban allá afuera. Solo faltaba uno, que venía detrás de mí y yo había pensado que era la bruja. Cuarto testimonio. Aquella noche caminamos por las oscuras calles hasta llegar al panteón. Nada me haría cambiar de idea. Yo quería estar ahí, aunque solamente me quedaría afuera para cuidar. Mis amigos sí entrarían. El objetivo era descubrir quién hacía esos rituales entre las tumbas y saber si era verdad que los muertos caminaban entre la oscuridad de la noche y bajo la luz de la luna. Como hecho adrede, aquella noche había mucha niebla y eso hacía que la emoción o los nervios jugaran con mi mente. Escuchaba hasta los ruidos más insignificativos y volteaba para todos lados. Serían las 3 de la mañana. Las calles estaban desiertas. Cuando llegaron mis amigos, se completó el equipo. Como dije, yo me quedaría afuera, porque alguien tenía que cuidar, pero había otra razón. Le tengo miedo a las tumbas. La verdad, no sé a ciencia cierta por qué. Tal vez es un trauma o algo así, pero les tengo pavor.
Lo que sí puedo decir es que muchas veces he soñado con mi tumba. A veces me sueño enterrado vivo y otras solo veo mi nombre en la lápida, pero eso basta para hacerme despertar alterado. Después de esperar un rato, entraron mis amigos al panteón y yo me acomodé en una gran abertura que estaba en la barda, pero sin entrar. Además, le daba la espalda a las tumbas. Mi mirada y toda mi atención era para la calle, y desde ahí se podía ver la entrada. El tiempo devoraba rápidamente los minutos. Miré mi reloj y eran las 3:30, hora a la cual muchas personas le temen y la conocen como la hora de las brujas o del diablo. A veces escuchaba extraños ruidos dentro del panteón, pero no volteaba, solo me hacía creer que eran mis compañeros que andaban por ahí cerca. De vez en cuando se escuchaba maullar a los gatos de una fea manera que pareciera que estaba llorando algún niño. Además, los silbidos de algunas lechuzas. Quizá había pasado una media hora y todo parecía tranquilo. De pronto, escuché cómo se movían los árboles sin hacer un viento fuerte. Pareciera que alguna criatura brincara sobre las copas de los árboles más grandes. Segundos después, escuché un grito aterrador que me heló la sangre. Supe que era uno de mis compañeros. Por instinto, pretendí entrar para ayudarlo, pero el miedo me paralizó cuando miré hacia dentro del panteón. Venciendo todos mis temores, me asomé al interior. Con asombro, vi que una gran sombra negra perseguía a uno de ellos. No podía distinguir quién era el que corría entre las tumbas. Rápidamente regresé a mi puesto y lleno de nervios me puse a rezar. Me imaginaba mil cosas, ya que se rumoraba que en este panteón a las 3:30 de la madrugada se llena de brujas y éstas hacen ritos extraños, donde adoran al diablo y cuando se hacía presente, levantaba uno de los muertos escogidos por aquellas extrañas mujeres. Por eso, algunas veces se encontraban sepulcros abiertos y en ocasiones cuerpos tirados afuera de sus tumbas. Y aunque sí se investigó sobre todo la primera vez, no se ha hecho ninguna investigación seria desde entonces, porque las autoridades son escépticas cuando se trata de lo paranormal. El tiempo se me comenzó a hacer eterno y parecía que ahora no avanzaba el reloj. De pronto me llamó la atención unas luces y al voltear miré las torretas de una patrulla, así que no teniendo otra opción me metí al panteón. No avancé tanto, solo me recargué en la barda al interior. Con los nervios de punta se me hacía que las figuras de piedra se movían. Para empeorar las cosas, los murciélagos revoloteaban a mi alrededor. A lo lejos miré una sombra caminar entre las cruces y cerré los ojos. La patrulla pasó lentamente y alumbró hacia la puerta unos segundos, luego se alejó. Quería salir corriendo, pero no podía, cuando escuché otro grito aterrador. Al voltear arriba, unas siluetas como sombras volaban en círculos. Se empezaron a escuchar muchas carcajadas. Estaba decidido a salir de ese horrible panteón, cuando miré que aquellas sombras se enfilaron hacia donde yo estaba. No pude gritar, y sabía que tampoco podría brincar para poder salir, así que decidí correr, pero terminé tropezando y caí sobre una losa. Acostado sobre esa tumba, miré pasar 4 o 5 de esas siniestras sombras, pero me ignoraron y se fueron de largo. Ya no aguantaba más. Saldría de ahí y no me importaba que me mirara la policía. Corrí tratando de ver la menor cantidad de tumbas posibles para no sufrir un ataque de ansiedad o de pánico. Tardé como 1 minuto en ver la salida. Cuando la tuve frente a mí, simplemente seguí todo derecho, ignorando todo lo que podía ver de reojo y fingiendo que no escuchaba los gritos. Salí tambaleando de ese panteón. A decir verdad, no estaba seguro de lo que había pasado dentro. Ni siquiera estaba seguro si regresarían mis amigos. Quinto testimonio. Las cosas que ocurren dentro de los panteones, más allá de lo que se puede imaginar la gente, escapan muchas veces de lo posible y de lo creíble. Lo que mis amigos y yo experimentamos esa noche es algo que al día de hoy todavía me cuesta mucho trabajo asimilar. Y cuando tengo pesadillas, que, por cierto, me ocurren muy seguido,
como si ir a meterse a un panteón no fuera ya lo suficientemente tétrico. El ambiente no ayudaba mucho. Había luna llena, se sentía húmedo debido a la niebla, había unas escasas nubes que, si bien no dejaban lluvia a su paso, sí se atravesaban a la luz de la luna, lo que por momentos volvía a la noche todavía más oscura e intrigante. Nos pusimos de acuerdo, ya todos sabíamos lo que teníamos que hacer. La finalidad era comprobar los rumores que se corrían en el pueblo. Hasta ese punto, yo los descartaba casi por completo. Nos colamos por una grieta en la barda. Un amigo quedó afuera vigilando y el resto nos pusimos a hacer la exploración. Todos llevamos una linterna que acordamos solo apuntar hacia el suelo para evitar que la luz nos delatara. Antes de separarnos, acordamos que en caso de emergencia nos veríamos en la entrada principal. Un último dato, un par de amigos llevaban radios para comunicarse. No sé en qué momento se les ocurrió llevarlos. Estuve caminando por aquí y por allá sin ver ni escuchar nada fuera de lo común. Sí había algunas sombras, pero supuse que al tratarse de un panteón en la madrugada, lo raro sería no ver nada. Al pasar por una cripta grande, un quejido me hizo voltear. A 2 metros vi una cosa, no tenía forma, solo era una masa. Le eché la luz de la linterna, me llevé una gran impresión. Era un ser horrible, de una mirada extraña. Me quedé paralizado, y al observarlo bien, no tenía párpados ni orejas. Quería correr, pero no me respondían las piernas. La criatura se giró al escuchar un silbido. Yo estaba atónito. Y más porque la cosa esa, cuando se dio media vuelta, quedó su espalda frente a mí, y pude ver un agujero en medio que dejaba ver sus huesos. Me quedé en silencio y sin moverme, mientras eso empezó a dar pequeños y lentos pasos. Cuando esa cosa se perdió entre las tumbas, reaccioné y un olor a huevo podrido me impregnó la nariz. Retrocedí algunos metros. Consideré muy seriamente abandonar el sitio. Pero a lo lejos vi lo que sin duda, y me atrevo a afirmarlo porque así lo creo, se trataba de una bruja. Lo que contaba la gente era verdad. Las brujas hacían ritos satánicos y el diablo, al hacerse presente, levantaba a los muertos. Siempre que puedo cuento esta historia, pero hay muchos que no creen que existen las brujas, no creen que se aparece el diablo y que hay muertos que caminan en el panteón cuando hay luna llena. Los comprendo, porque yo era uno de ellos. Pero después de esa noche, mi manera de pensar cambió. Cada que escucho una historia de terror, es inevitable pensar en lo que pasé esa noche. Conclusión. La experiencia que cuentan estos muchachos es ciertamente fuerte. La finalidad de contar este relato no es convencer a nadie de su veracidad, y tampoco incita que se metan de noche a los panteones. Estos muchachos simplemente querían contar su historia abiertamente. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.